Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en el stand de la Universidad Anáhuac Mayab, que está gracias aquí a la Escuela de Comunicación y a la biblioteca. Estamos muy felices de tener acá a la autora de nosotras, Suzette Zelaya. Estoy muy emocionado porque Suzette es una de las voces más prominentes, más prometedoras de ahorita en México. Creo que es algo muy padre poder ver autoras emerger y tener historias tan impresionantes como lo que es nosotras. Estamos muy afortunados, estamos muy felices de tenerte aquí. ¿Quieres hablarnos un poquito más acerca de ti? Claro que sí, muchísimas gracias por tus palabras, me hacen muy feliz. Eh, bueno, como ya dijiste mi nombre, soy Suzette Zelaya, soy autora de la novela Nosotras. Vengo muy contenta de estar aquí en la Filey. Yo vengo de Sonora, de la otra punta, ¿no? Del país. Nunca había estado aquí, es la primera vez que visito Mérida y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en la feria que ya conocía desde antes y veo el trabajo tan padre que están haciendo, como la feria crece más y que traen un programa muy interesante, ¿no? De escritores y escritoras. Y bueno, nosotras trata de es la historia de, bueno, es la historia de una mujer y de un pueblo al mismo tiempo, ¿no? Es la historia de Violeta, que es el nombre de la protagonista, y Violeta vive en un pueblo que va a desaparecer porque se va a construir una presa muy cerquita del lugar y el pueblo pues va a quedar bajo el agua, va a quedar inundado y las personas tienen que salir y rehacer su vida en donde mejor puedan, ¿no? Violeta tiene en ese lugar, en el cementerio de ese lugar, pues dos grandes amores, por decirlo, dos grandes duelos también, dos grandes tristezas, que es su mamá y su hija, que a su hija la pierde en el parto y de manera al revés, la mamá de Violeta pues muere cuando ella nace. Y digo, no es spoiler, está muy al inicio toda esta información de la historia, pero esas dos razones son las que ponen a Violeta en una encrucijada de cómo enfrentar esa situación de abandonar el pueblo, ¿no? Entonces en nosotras vamos acompañando a Violeta en pues en este debacle, ¿no? De qué hacer cuando a nosotros se toma la decisión de nuestra vida sin preguntarnos nuestra opinión o tomarnos en cuenta para absolutamente nada, ¿no? Suena que es una historia que te tocó mucho, porque siento que habla mucho acerca del duelo, que quiero ir como que retomar un poquito acerca, ya un poquito después, pero quiero hablar primero acerca de tu proceso como escritora. O sea, esta es una novela histórica ubicada en los 60 y quiero preguntarte más o menos cómo nació la idea de nosotras. ¿Fue el contexto histórico? ¿Fue algo que chance leíste en un lado y dijiste quiero profundizar en esto? ¿Cómo nace nosotras realmente? Bueno, Nosotras no es tal cual una novela histórica porque eh, no hay datos fiables que se puedan tomar como históricos, ni mucho menos, ni es la historia de alguien que existió, ¿no? De hecho, pues no se menciona el pueblo no tiene nombre, ni sabemos siquiera en dónde está. ¿Y cómo nació? Bueno, creo que en lo primero que empecé a reflexionar es en la pérdida de un hijo, ¿no? O sea, creo que ese hecho a mí en ese momento empecé a reflexionar sobre ello. No porque me hubiera, no, pues a mí no me ha sucedido algo como le ha sucedido tal cual a Violeta. Y dije, bueno, vamos a pensar desde la ficción, ¿no? Sobre estos sucesos o estas experiencias dolorosas que pueda tener una mujer. Pero también quería hablar de violencias y quería hablar de muerte, ¿no? Como tal, y quería una historia en donde el agua estuviera muy presente, ¿no? No sabía, inicialmente tenía como los temas, ¿no? Más que todavía no sabía en dónde se iba a desarrollar, todavía no sabía que iba a intervenir esta cuestión de la presa, pero tenía esos temas, ¿no? Que yo quería tocar en una novela. Entonces ahí sí ya empiezo como una etapa de documentación o de investigación, por decirlo de alguna forma, aunque no tal cual eh, lo que conlleva una investigación, sino que empezar a buscar esos contextos que de alguna manera
unieran estos temas que yo te acabo de comentar. Entonces sí empiezo a irme hacia el pasado del lugar de donde soy, ¿no? Que es de Sonora. Y doy por ahí buscando precisamente cosas sobre el agua. Yo no sabía si de un río, una playa, una lluvia, una inundación por algo natural. No sabía muy bien cómo iba a entrar el agua ahí. Entonces, buscando sobre ríos, por ahí llego a una fotografía que es de vamos a imaginar un cuerpo de un lago, vamos a imaginar como si fuera un lago, y de ese lago sobresalía una torre en ruinas, ¿no? Entonces ya cuando me voy y busco información sobre esa fotografía, pues ya explican ahí que es precisamente de unos pueblos muy conocidos que sabemos los de Sonora que se inundaron, ¿no? Entonces a mí esa foto se me hizo muy impresionante, ¿no? Por lo que representa, por decir, pues no es un lago, es una presa, y no es una torre, es la iglesia que era del pueblo. Entonces, como si yo sacara una foto de esa foto, dije, bueno, si ahí había un kiosco, casas, pues también había un cementerio, ¿no? Y esa imagen como de un cementerio bajo el agua fue lo que me hizo un chispazo en la cabeza, y de eso me tomé, ¿no? Ahí hay duelo, ahí hay pérdida, ahí hay agua, ahí hay muerte, y dije, bueno, de aquí empezamos, vamos a tomarlo como punto de partida y ver cómo mezclamos todos estos temas y todos estos elementos, y pues resultó en nosotras, ¿no? Uno de los temas que tiene, o sea, una de las cosas importantes dentro de esto es el agua. Uh-huh. Voy a tratar de hacer una metáfora que a ver me puedes corregir si estoy como que rebuscando de más. Pero digamos, el agua es algo que entierra cosas. O sea, al final ya lo entierra. Violeta sufre la pérdida de su hija y de su mamá, que curiosamente era que queda viva de, pues su mamá fallece de su parto, y pues su hija fallece en el parto. Entonces es ella la que queda. Uh-huh. Entonces aquí creo que siento que toca mucho una metáfora del duelo, que a veces lo enterramos y se queda bajo muchos lugares. Y es curioso que Violeta, un lugar en donde ella escapa es un cementerio, que es donde están justamente sus peores momentos o sus pérdidas más grandes. Entonces es algo que crees que hiciste adrede, es algo que como que después de que escribiste la novela, porque creo que muchas veces he escuchado con los autores, después de haber escrito la novela, como que regresan a su novela y como que, mira, hice esta conexión que chance en el momento no sabía, Uh-huh. pero ahorita sí lo puedo ver así. ¿Crees que es algo así? Uh-huh. Fíjate que sí me ha pasado mucho esto que tú comentas, ¿no? De encontrar sentido después, ¿no? En las mismas charlas, en las mismas reflexiones. Quizá en otras lecturas encuentras cosas que te llevan a tus propias creaciones, ¿no? No necesariamente yo lo planeé así como tú lo estás planteando. Aquí la cuestión del agua era manejarlo como un ciclo, ¿no? Es decir, pues nuestros primeros 9 meses los pasamos flotando, ¿no? Los pasamos en un líquido, y Violeta pues termina en eso, ¿no? Por lo menos el libro termina en Violeta recibiendo y siendo poco a poco cubierta más y más y más por esta agua, ¿no? Entonces, más bien, así es como yo tenía el rumbo, ¿no? De con qué jugar, ¿no? A ver, o sea, todo es un ciclo, empieza y acaba, y está bien, y por eso termina con la palabra, bueno, no sé si te acuerdas con qué palabra termina, ¿no? Pero que también tiene que ver con ciclos, ¿no? Y está muy presente por eso la figura de un árbol, que también es algo que crece, pero que a partir de un árbol pues también da origen a otro árbol, y cómo nunca acaba en realidad, ¿no? Así es como yo introduje, y el sentido que le di al agua, pero sí después han salido también otras reflexiones, ¿no? Me recuerda, bueno, más o menos como tú lo estás manejando, como que dato cultural. Soy un Swiftie, o sea, me encanta Okay. Taylor Swift. Tiene una canción que chance, si, no sé si la conozcas o si después la quieres escuchar, se llama Clean. Okay. Es del disco 1989, Taylor's Version, porque apoyamos a que ella sea dueña de su música. Pero básicamente la canción habla acerca de cómo el agua vino a limpiarla. O sea, de hecho una parte que dice, la lluvia estaba cayendo y cuando me ahogó es cuando por fin pude respirar.
porque como que Órale. le lava todo lo que tenía por dentro, o sea, el salir de lo que estaba pasando. Entonces, chances es algo más similar a lo que tenías en mente Sí, que lo que yo dije. sí, sí puede ser algo más por ese rumbo, ¿no? Más que enterrar, también el agua, en este caso en tierra, pero también la ayuda a ella a liberar, ¿no? Eso que no se atrevió a hacer por mucho tiempo y el agua precisamente fue lo que la orilló a tomar alguna decisión. A lo mejor no es la que hubieras tomado tú o yo en esa situación de lo que le pasa a ella, pero por fin pudo tomar cierto control de su vida, que es algo que por la figura de la abuela, que está muy presente ahí, que pues no, la palabra no es manipuló, la controló, ¿no? La controló por mucho tiempo. El mismo duelo la controló, ¿no? Y la tuvo pues enraizada, como la vemos en la portada, la tuvo detenida y la detiene, ¿no? O sea, en general la detiene, pero también esta presión, ¿no? De que el agua iba a llegar y que el lugar en donde ella vivía iba a desaparecer, pues la hizo tomar una decisión y actuar conforme a lo que ella quería, ¿no? Y hablar un poquito acerca de la figura de la abuela o las figuras que nos forman muchas veces en nuestra vida. ¿Qué figuras en tu vida crees que te hayan hecho ser resiliente? Porque creo que al final del día tú escribes una historia de resiliencia, Sí. entonces de algo debes haber aprendido. O sea, de ti misma supongo igual, que es algo que con lo que creo que naces, pero igual, ¿de dónde lo sacas de tu vida personal? Bueno, yo sí, eh, bueno, creo que mi familia, ¿no? Pero mi familia en general, incluida los varones de mi familia. Sí creo que vengo tanto por mi madre como por mi padre, de contextos familiares en donde las mujeres llevaban cierta dirección o responsabilidades, ¿no? En el caso de mi lado paterno, pues su mamá, mi abuela, era la matriarca, ¿no? Y tenía su esposo, ¿no? O sea, existía esta figura, pero sin duda la del carácter y la que tomaba las decisiones y la que incluso tenía más estudios, más sostén económico, era ella, ¿no? Y una mujer incluso, creo para mí, fuera de su tiempo, ¿no? Te digo, estamos hablando de que mi abuela falleció hace tantos años que ya no me acuerdo, ¿no? Hace, ¿no? 30 años falleció ella, ya ni siquiera me acuerdo. 25, 30, pero no sé, ella nacería los primeros 1000 años del 1900, ¿no? Y ella deja su casa, ella deja a su marido, ella emigra de estado, ella se mantiene sola, ella estudia, ella se convierte en líder de las comunidades en donde vivía, se convierte en partera, se convierte, o sea, el mismo pueblo, por ser como la mujer con más conocimiento, la hace consejera familiar. Bueno, era una figura muy, muy peculiar, ¿no? Y creo que las mujeres en ese tiempo no necesariamente decían lo que pensaban, incluso se animaban a dejar al marido o a desobedecer a su padre, etcétera, 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 ¿no? Y por el lado de mi madre también, sobre todo mi bisabuela, pues era una mujer que quedó viuda muy joven y que emprendió un negocio y ella sola también se forjó, pues una casa de estudiantes. Bueno, entonces creo que sí hay muchas historias alrededor de mí, ¿no? Que luego ya se convirtieron en mis cuidadoras porque vivíamos todos juntos. En mi casa es una casa con muchas casas, ¿no? Y entonces no solo me crió mi mamá, ¿no? O sea, me crió mi abuela y me crió mi bisabuela. Y creo que de ahí, ¿no? O sea, ya que tú empiezas a tener cierta conciencia, dices, órale, pues como ellas vivieron, ni fue tan fácil salir adelante y no fue tan fácil, o sea, no volver a tener como una pareja, un hombre que la diera la cara y las mantuviera, sino que fueron ellas solas, ¿no? Y creo que mi entorno familiar son estos principales ejemplos que yo tengo de las mujeres y de valorar sus enseñanzas y sus cuidados y su trabajo y lo que es eso, ¿no? Esa palabra pues que es ser resiliente, ¿no?
Creo que, bueno, porque en lo personal resuena un poquito igual con lo que te pasó. O sea, en mi casa igual las mujeres son las más como que prominentes de la familia. Creo que para las personas que crecemos con familias en las cuales las mujeres son las más prominentes, porque ahora en casa de mi abuelita, mis tías fueron las que, por ejemplo, fueron como que, chance no tenían los estudios, porque en mi caso, de que ellas sí fueron como que, digamos, víctimas del machismo en ese momento, de que ellas no fueron las que estudiaron, pero fueron las que terminaron teniendo trabajos mejor pagados, porque solitas como que fueron agarrando la maña del trabajo. Entonces ellas fueron construyendo todo. Entonces creo que es algo padre poder ver como personas de que fuimos creciendo con ese tipo de familias, pues ahorita comprendemos cosas, chances diferentes que otras personas que tienen otro tipo de crecimiento. Ujú, Y hablando un poquito acerca de inspiraciones, ujú. ¿hay alguna novela que haya inspirado o qué novelas crees que hayas tomado como inspiración o si hay Ujú, alguna que haya inspirado a nosotras, o por ejemplo, alguna novela histórica, algo por el ujú. estilo, o que algo que haya sido la catálisis? Fíjate que no nació a raíz de algo que leí, pero O más o menos que te inspiró. en el proceso de escritura, pues digo, tú comentas, ¿no? Con tus amigos, con tus amigas, que también tienen como esta sensibilidad o que también son escritores, escritoras, y te empiezan a hacer recomendaciones, ¿no? De léete esto, léete acá, por aquí, por acá. Yo me acuerdo, y ya lo he comentado, que cuando empecé a escribir nosotras, sí estaba leyendo yo mucho, mucho a, a un autor chihuahuense que se llama Jesús Gardea, ¿no? Entonces estaba como muy clavada leyendo un volumen en donde estaban todos sus cuentos, porque a mí cuando llegué a esta figura me pareció muy deslumbrante que, bueno, su obra pues está enclavada en paisajes desérticos, ¿no? En climas secos, en el calor. Bueno, a mí me resonó mucho, ¿no? Y sentí que pude dialogar con con su propuesta, con sus temas, con sus formas. Y, y bueno, obviamente uno, bueno, sobre todo para cuarentones como yo, nos creamos con ciertas referencias, ¿no? O sea, es indiscutible que cuando yo empecé a leer, no sé, en la secundaria, prepa, etcétera, pues eran esto que eran los escritores, ¿no? Y eran los grandes nombres de estos hombres, ¿no? Y en las clases de literatura, pues yo no recuerdo de haber leído a mujeres, ¿no? Simplemente. Y es algo que también hay que asumir y hay que eh, verlo de manera como es y consciente, ¿no? Entonces yo estaba leyendo mucho a Jesús Gardea en ese momento, pero no recuerdo yo haber dicho, quiero hacer una novela así, ¿no? Pero yo, más bien yo dije, el desierto también se puede hablar tan bello de este lugar tan aparentemente pues desierto tal cual, Seco. en donde volteas y Ujú. ves puros ramitas ahí, ¿no? Entonces creo que de alguna manera me hizo ver de otra forma lo natural, que también era algo que yo sí tenía como muy claro, que quería como darle mucha, eh, pues, importancia, mucho espacio, por decirlo, ¿no? Están ahí los opilotes, está ahí el río, la tierra, el viento, la lluvia, está como el fuego, este caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí esa lectura, sí yo dije, ok, o sea, qué hermoso también se puede hablar no sé, un matorral, un desértico, ¿no? Entonces, a mí ese autor me influyó mucho, ¿no? Y recuerdo que en el proceso eh, leí un libro que también me hizo mucho sentido, que es de revueltas y se llama El luto humano, ¿no? Entonces yo estaba como muy temerosa, como era mi primera novela, yo decía, híjole, qué miedo que me recomienden algo y, y lo traslade, me lo fusile, lo copie, ¿no? Entonces leía cosas como con mucha reticencia. Eh, y esa novela me acuerdo que hay un sopilote, que hay un río y yo, ay, me ponía bien nerviosa, decía, no, qué miedo, o sea, van a decir que yo todo me copié de luto humano, ¿no? Pero también me ayudó a ver
¿cómo? O sea, ok, o sea, así se habla, así también, o sea, ya hay un precedente. Y luego dije, qué bueno, o sea, qué bueno realmente que lo hay. Y a ver, qué otro libro recuerdo? No, creo que esas son las dos referencias que te puedo comentar, ¿no? Y sí, creo que lo padre de los libros y la lectura es que, bueno, una vez leí, o sea, escuché esto, que me dio mucha risa, que básicamente como que ya no hay una idea original, todo es un remix. Por ejemplo, y Ujú. más si lo vemos de una manera más estricta, cualquier libro es un remix del diccionario. Entonces, siento que lo padre de nosotras es que pudiste darle tu toque y siento que es una forma hermosa de cómo retrataste periodo histórico, cómo Ujú. retrataste la resiliencia y el duelo. Creo que es una historia maravillosa. Em, Como para ir cerrando, Ujú. quiero preguntarte, para empezar a felicitarte igual, porque esa es tu Gracias. primera novela. Sí, Entonces, que, como te digo, creo que es una voz emergente fantástica y gracias, es de gracias. un gran orgullo. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿En qué estoy trabajando? Bueno, yo quiero, bueno, a mí me gusta la novela, ¿no? A Sí. mí me gusta la novela, yo quiero seguir por ese camino. Entonces, el próximo proyecto también será de temas de mujeres. Estoy iniciando ahí un proyecto que también tiene que ver con la mujer y con diversas violencias en este caso. Bueno, ahí también hay violencia institucional, pero a mí la cuestión de lo que podría adelantar es que es una historia en donde está también la violencia institucional desde el punto de vista del cuidado de la salud de las madres, Ok. ¿no? Entonces, por ahí es el camino que estoy emprendiendo. Y ojalá y espero que esto sea uno de los libros que, por ejemplo, en el futuro en las escuelas se lea. O sea, porque sí entiendo una parte que están, digamos, los clásicos, los Ujú, autores ujú, de antaño, pero lo padre de las nuevas generaciones es que están buscando más. O sea, y en lo personal igual yo soy una persona que lee en su mayoría mujeres. ujú, O ujú, sea, de los, digamos, de los 100 libros que leo al año, chance un 95% son libros escritos por mujeres. O ujú, sea, tiendo a buscar más mujeres y creo que me da mucho gusto el ver que ahorita el auge de las mujeres como escritoras en todos los géneros, en el ujú, aspecto histórico, en el aspecto de romance, terror, thriller, o sea, y hasta el romance que a veces muchas veces dan de menos, ujú, pero es un ujú, género que mantiene vivo a los editoriales por ujú, la atracción que hay hacia él. ujú. Entonces me da mucho gusto que ahorita estemos en un apogeo de escritoras como tú, como muchas más, como Sofía Segovia, que igual es novela histórica, que tienen pues una voz impresionante con una forma muy innovativa y que por fin se les está dando el espacio que siempre han merecido. Entonces muchas felicidades, Muchas Suzette. gracias, Y muchas pues gracias. con esto ya cerraríamos acá. Entonces muchas gracias por habernos escuchado y no se olviden de leer Nosotras de Suzette Zelaya y comprarlo en donde sea que ustedes compren libros. Gracias. Gracias. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.